Continuando con el programa, es un placer para mí poder presentar a la siguiente ponente, que es María Guadalupe González, que es mi amiga y ella es de aquí de Baja California y es de Mexicali. Ella va a presentar la tanatología, una experiencia de vida. Ella tiene maestría en tanatología, licenciatura en enfermería y obstetricia, es especialista en el área quirúrgica perioperatoria, laboró 39 años en la Secretaría de Salud, es docente en la Escuela de Medicina de la Universidad Xochicalco, Campus Tijuana, Baja California, es miembro de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, docente colaborador de diplomados, revisor de tesis en el área de tanatología. Continuando con el programa, es un placer para mí poder presentar a la siguiente ponente, que es María Guadalupe González, que es mi amiga y ella es de aquí de Baja California y es de Mexicali. Ella va a presentar la tanatología, una experiencia de vida. Ella tiene maestría en tanatología, licenciatura en enfermería y obstetricia, es especialista en el área quirúrgica perioperatoria, laboró 39 años en la Secretaría de Salud, es docente en la Escuela de Medicina de la Universidad Xochicalco, Campus Tijuana, Baja California, es miembro de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, docente colaborador de diplomados, revisor de tesis en el área de tanatología. Continuando con el programa, es un placer para mí poder presentar a la siguiente ponente, que es María Guadalupe González, que es mi amiga y ella es de aquí de Baja California y es de Mexicali. Ella va a presentar la tanatología, una experiencia de vida. Ella tiene maestría en tanatología, licenciatura en enfermería y obstetricia, es especialista en el área quirúrgica perioperatoria, laboró 39 años en la Secretaría de Salud, es docente en la Escuela de Medicina de la Universidad Xochicalco, Campus Tijuana, Baja California, es miembro de la Asociación Latinoamericana. En los próximos minutos vamos a estar hablando de cómo es que la tanatología puede convertirse en una experiencia de vida, cómo la tanatología nos puede apoyar a cruzar este proceso doloroso tras una pérdida y cómo convertirlo o acompañarlo de paz, de tranquilidad y adquirir herramientas que nos pueden fortalecer a lo largo de nuestra vida. Quizás para muchos de ustedes, quienes ya conozcan algo de tanatología o han escuchado tanatología, sabrán que la tanatología pues va mucho más allá del estudio de la muerte. La tanatología tiene que ver con la vida. Si tomamos en cuenta que la muerte es un solo instante, ¿sí? Ese momento en el cual la persona pierde sus signos vitales, la tanatología se encarga de este acompañamiento previo y este acompañamiento previo a la muerte se llama vida, todo este proceso previo, ¿sí? Entonces es una de esas disciplinas que acompaña a las personas a comprender, a aceptar la pérdida, ya sea la propia o la de un ser querido, y además acompañar en el proceso de otras pérdidas. A lo largo de nuestra vida tenemos diferentes pérdidas. Algunas tienen que ver con vida, esto sí, quizás la propia muerte o la muerte de un ser querido. Tenemos también otro tipo de pérdidas que tienen que ver con la vida, pero no necesariamente con la muerte. Es decir, aquellas en las cuales a lo mejor pierdo un miembro, pierdo un órgano y también tienen que ver con la vida. Aquellas otras que tienen que ver con bienes materiales, en lo cual puede ocasionar un gran impacto, quizás el perder mi casa, quizás el perder mi auto, ¿sí? Y provocan un impacto que me va a hacer vivir un proceso de duelo y en el cual muy probablemente, dependiendo del impacto, sea necesario también tener un acompañamiento. Existen otras que tienen que ver con el estatus, es decir, hoy me jubilé, pierdo el estatus de trabajador que yo tenía dentro de mi trabajo, eh, aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con emociones, con valores, en el cual se puede tener
un matrimonio y hay una disolución del vínculo matrimonial y empieza una serie de emociones que nos van a afectar, ¿sí?, durante este proceso. El quizás la separación de algunos amigos también afectan en este proceso y aquellas pérdidas que tienen que ver con los roles, que muchas veces se nos olvidan, que también el rol que estemos representando en este momento o que estemos viviendo en este momento nos va a afectar. Por ejemplo, una persona que está en un vínculo matrimonial, hay una disolución de este matrimonio y cambia el rol que estaba viviendo. Deja de ser la esposa o el esposo para convertirse en una persona divorciada. Está jugando, ya está viviendo otro tipo de rol. Y por supuesto que a veces nos cuesta trabajo adaptarnos a estos nuevos roles que empezamos a vivir. La persona que se jubila antes era el trabajador de tal empresa, de tal lugar y de un día para otro ahora es una persona jubilada y tiene que adaptarse a este nuevo rol. Esta pérdida de haber dejado de ser un trabajador para iniciar un nuevo rol, por supuesto que también produce un proceso de duelo. Entonces, la tanatología, si nosotros la estudiamos, si nosotros nos permitimos vivirla, por supuesto que además de darnos un acompañamiento, nos va a brindar la posibilidad de desarrollar herramientas para afrontar el proceso, poderlo llevar de la mejor manera posible y encontrarle un sentido a la vida. Entonces, la tanatología va mucho más allá de la muerte. La tanatología se encarga de esto que llamamos vida. Siempre me preguntan, ¿cómo es que mi inicio en el acompañamiento a personas al final de la vida? ¿Cómo es que empecé y por qué desde muy joven que era un acompañamiento que se llamaba tanatología? Yo inicio en el año de 1983, en, me encontraba yo haciendo el servicio social de mi carrera y surge la oportunidad de empleo. Entonces, mi primer día de mi primer contrato como enfermera, empiezo yo a tener este contacto con las personas que se encontraban al final de la vida y empiezo a hacer un acompañamiento. Ese primer día fue un 18 de noviembre de 1983 y en el hospital, bueno, fui asignada al servicio de ginecobstetricia. Antes estaban en un mismo servicio, estoy hablándoles de hace más de 40 años, 42 años, se manejaban juntos, ¿no? Todas aquellas pacientes de obstetricia junto con aquellas que eran del área de ginecología. Y cuando llego yo al servicio, me encuentro con dos compañeras con mucha más experiencia que yo, que ellas ya tenían tiempo trabajando, y ellas me dicen, Lupita, pues como eres nueva y como vas llegando, te vamos a asignar la primera sala. No te preocupes, son pacientes únicamente de puerperio fisiológico, es decir, aquellas pacientes que habían tenido su parto normal. Pero además te tocan tres aislados. El primer aislado es el de una paciente de puerperio quirúrgico, es decir, una paciente que había tenido a su bebé por cesárea. El segundo aislado, no hay nadie. Si llega un ingreso, te toca. Y el tercer aislado es el de una paciente a la cual ya no se le hace nada. Así es como me entregan. Y yo pregunto, bueno, ¿y por qué no se le hace nada? Ya no se le hace nada porque esta paciente está muriendo. Así fue como a mí me entregan. Hago mis actividades y dejo al final este aislado. Cuando llego a este aislado número 3, me encuentro con que aislado había una mesita puente. Para aquellos que ya han estado alguna vez en el hospital o han visitado a alguien en el hospital, la mesita puente es esa mesita que atraviesa la cama de los pacientes en la cual se ponen los alimentos. Y yo me encuentro con que en esa mesa que estaba fuera del aislado había tres platos de comida. Observo que era lo que tenían y era el plato del desayuno, el de la comida y el de la cena. Yo con mi inexperiencia de ese momento, porque era mi primera vez, mi primer día de trabajo,
Pues yo sí pensé, dije, es una paciente muy grave, no ha comido. Ese 18 de noviembre hacía muchísimo frío, fue la temporada de invierno aquí en las muchísimo frío. Cuando yo abro la puerta de ese aislado, lo que a mí me recibe es una ráfaga de aire helado. Era un congelador ese cuarto. Y me sorprende porque lo primero que yo veo en ese cuarto es a una chica prácticamente de mi edad, Marisela, le vamos a poner. Marisela era una paciente de 19 años con un diagnóstico de cáncer cervicuterino. Y esta chica estaba de pie en su cuarto, completamente desnuda, con una delgadez extrema, y ella se sostenía de la otra mesa de puente que estaba dentro de su habitación. De inmediato observo que la ventana estaba abierta, por lo tanto entraba mucho aire, mucho frío a la habitación. Marcela temblaba, no sé si de tanto frío, no sé si por la delgadez, no sé si de hambre, pero ella estaba temblando dentro de esa habitación. La observo rápidamente y vi que por entre sus piernas se escurría un líquido verde. Veo el piso de su habitación y veo que ese líquido estaba por diferentes zonas de su cuarto, algunas manchas secas, otras a medias y otras frescas. De inmediato me di cuenta que así como no había entrado comida a esa habitación, tampoco nadie había entrado a hacerle la limpieza de ese cuarto. Te estoy hablando que esto ocurrió hace más de 42 años, no hace 42 años. Eran otros tiempos probablemente. Y en el momento que yo intento vestir a Marisela para poderla subir a su cama, ponerle una bata, subirla a su cama, Marisela me dijo cinco cosas que siempre me acompañaron a lo largo de mi carrera y que siempre me han acompañado a lo largo de toda la vida y que me enseñaron que con un paciente que se encuentra al final de la vida, con una persona que se encuentre sufriendo, siempre hay algo que hacer. Marisela lo primero que me dijo fue, qué bueno que entraste, abriendo sus ojos enormes. Qué bueno que entraste. Eso me indicó que hacía tiempo que nadie entraba al cuarto de Marisela. La segunda, no sé qué me pasa. Marisela se estaba muriendo y nadie le había dicho. Marisela era una chica de 19 años y nadie le había comentado, nadie le había explicado qué era lo que pasaba con ella. Lo tercero que me dijo fue, tengo mucho miedo. Por supuesto que tenía miedo. No sabía qué le pasaba, estaba sola, nadie la visitaba, ni siquiera el personal, ¿no? Entraba a su habitación. Por supuesto que tenía miedo. La cuarta cosa que me dijo fue, quiero ver a mi mamá. A Marisela cuando enfermó, la llevó al hospital su mamá, pero su mamá era de escasos recursos y ella tuvo que cruzar la frontera para irse a trabajar. La dejó sola en el hospital. ¿Sí? Y ella deseaba ver a su madre porque ella sentía cómo su cuerpo se iba minando, cómo su cuerpo se iba desgastando y no tenía a nadie querido, a nadie conocido cerca. Y lo único que en ese momento atiné a hacer fue a tomarla de las manos. Rápidamente traté de buscar en mi cabeza en qué momento o en qué semestre o en qué materia en la escuela me habían enseñado qué hacer con una persona que iba a morir, qué hacer con una persona que se encontraba en esas condiciones. Y revisé desde el primer semestre hasta el último y no encontré nada. Hubo semestres en los cuales me enseñaron todo lo que era la prevención, todo lo que era la promoción, cómo atender o cómo cuidar a un paciente enfermo y ayudarlo a su recuperación. Pero mágicamente se brincaban este proceso del morir y me habían enseñado cómo cuidar o cómo tratar un cuerpo una vez que la persona fallece. Pero todo este proceso largo de morir no existía nada.
Entonces, a lo único que atiné en ese momento fue a quedarme con Marisela, tomarla de la mano y ella me empezó a platicar sobre sus miedos, sobre lo que ella sentía, sobre su angustia, sobre su juventud y cómo ella iba viendo que esto se iba terminando. En ese momento, Marisela me enseñó algo bien importante, que acompañar también ayuda. Que aunque yo no dije una sola palabra, porque la verdad no sabía qué decirle, con eso la estaba acompañando, que los silencios también son palabras. Entonces, a partir de ese momento fue que me di cuenta que algo se tenía que hacer, que tenía que buscar qué poder hacer con esos pacientes. Y tomando en cuenta que yo estaba en un hospital, pues había muchos casos como Marisela, había muchos pacientes que estaban solos, muchos pacientes eh, que necesitaban ser acompañados, que alguien estuviera cerca de ellos, ¿sí? Y ese momento lo aprendí. En aquella época, bueno, yo tenía 20 años y a partir de ahí fue que empieza mi camino. Un camino que yo no buscaba porque ni por la cabeza me pasaba, pero fue un camino que a lo largo del tiempo se ha convertido para mí en una experiencia de vida por todo aquello que he aprendido en este camino con los pacientes, porque los pacientes siempre tienen algo que enseñarnos. La persona que se encuentra en un proceso de duelo siempre nos enseña algo. Y en la vida tenemos dos posiciones. Una, el ser nosotros quien pueda brindar el apoyo y la contención, ¿sí? Seamos tanatólogos o no, siempre podemos hacerlo, poder acompañar, aunque sea en silencio, hacernos presentes, hacer una presencia genuina para la otra persona. Y tenemos a la persona que necesita el apoyo, que necesita la ayuda, ¿sí? Y en ese momento se vuelve, creo que la relación más humana que puede existir entre uno que necesita la ayuda y el apoyo y el otro que está en esa disposición de poderlo hacer. Y en ese momento es cuando hacemos gala o debiéramos de hacer gala de lo mejor que tenemos como seres humanos, porque la otra persona también es un ser humano igual que nosotros, también es un ser humano que siente igual que nosotros, que le duele igual que a nosotros, que sufre y que de una manera genuina. Hace poco, y quise traerlo a este momento, una amiga, una compañera muy querida, me envió un escrito, ¿no? Que para ella fue interesante. Revisé y dije, creo que tiene razón, sí, en cierta manera parte de este escrito no traía autor, pero traté de buscar quién había escrito esas palabras y bueno, encontré a este autor y este decía que es fácil a veces pensar que todo lo que nos pasa cuando es doloroso, lo consideramos es un castigo, que es injusto. Y a veces decimos, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos visto diciendo, "¿Y por qué me pasa a mí? ¿Por qué estarme pasando esto?" ¿Sí? Cuando si miráramos un poco más allá, nos daremos cuenta que esto es parte de un proceso silencioso muchas veces que nos va a permitir forjar o desarrollar nuestra fortaleza, darnos cuenta de la gran fortaleza que tenemos como seres humanos y que a veces no nos damos cuenta porque no hemos tenido esa necesidad, ¿sí? De sacarlo al frente. También nos enseña este proceso nuestra capacidad de poder tener paciencia, ¿sí? Cómo, de dónde, sin saber, de repente tenemos una paciencia enorme para poder estar con el otro. Y también esta capacidad donde a pesar del dolor nos podemos reinventar, ¿sí? No a quitarnos el dolor, no a quitarnos ese sufrimiento, reinventarnos y ese dolor convertirlo en amor, ¿sí? Este autor, en este escrito, él hace una analogía de cómo es este sufrimiento que a veces podemos tener, cómo a veces durante nuestra vida, a lo largo de la vida, podemos tener momentos
de mucho sufrimiento, muy dolorosos. Y él habla que esto es igual como cuando se quiere pulir un metal. Él dice, hay que someterlo al fuego, a ese metal. Hay que someterlo para poderle sacar el brillo, para poderle sacar lo mejor de él. Entonces, este proceso puede ser, dice, muy ardiente, puede ser doloroso, pero al final de cuentas vamos a descubrir esta capacidad que tenemos y nos vamos a ir descubriendo a nosotros poco a poco y a lo mejor hasta nos sorprendemos de todo esto que podemos descubrir que es bueno, que es favorable y de todo aquello que quizás nunca me di cuenta que lo tenía o que lo podía desarrollar y que nos va convirtiendo en mejores personas cada día, ¿sí? Entonces, no hay que asustarnos cada oportunidad que nos llegue, por muy dolorosa que parezca, siempre puedo aprender de ella. Y no es que tenga yo que decir, es que tengo que pasar por sufrimiento, no, no es ese sufrimiento lo que me hace cambiar, es cómo yo me percibo ante ese sufrimiento lo que me da la pauta para poder cambiar, para poder mejorar, ¿sí? Y que este dolor que va a estar ahí de golpe, sino simplemente que en este proceso me pueda descubrir con mis capacidades para poder sobrellevar este proceso de duelo o este proceso doloroso que puedo estar viviendo. Entonces, ¿cuál es el impacto en la vida que nos permite tener la tanatología? Pues va a dejar un impacto profundo, nos deja un impacto profundo a nosotras como personas, porque primero nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad, ¿sí? Porque es en lo que pocas veces pensamos en que no vamos a ser eternos, que en esta vida no somos eternos, que tenemos que cumplir un ciclo en la vida. Cuando éramos niños, nos enseñaron el ciclo de la vida de las personas, la de la muerte, cuando debería de ser algo que nos llenara de satisfacción porque estamos cumpliendo un ciclo, ¿sí? Y entonces la tanatología nos enseña a valorar la vida, porque entonces tengo que valorar la vida. Si yo tengo miedo a la muerte y siempre estoy pensando en que no me quiero morir, distraigo mi atención y no vivo el presente, no vivo la vida y no aprendo a lidiar con el dolor y la tristeza. Y la tanatología nos va preparando para poder lidiar precisamente con este dolor, con esta tristeza que nos va a ocurrir, ¿sí? En algunos momentos. Y entre más tiempo o más años vivimos, más pérdidas vamos a tener a nuestro alrededor. ¿Sí? Y tenemos que sacar lo mejor de cada una de ellas. Sí, que cada una de estas pérdidas nos permita transformarnos en mejores seres humanos o a potenciar estas cualidades que como ser humano tenemos y tratar de llevar un proceso de duelo que siempre va a existir de la manera más saludable para integrar esta pérdida que estoy teniendo a mi vida y poder seguir adelante. ¿Sí? Entonces, aceptar la muerte para vivir plenamente. Si yo puedo aceptar que la muerte es parte de mi proceso y que en algún momento voy a morir, pues puedo vivir de una manera más placentera porque voy a empezar a disfrutar todo lo que tengo en este momento que a veces se nos olvida y no esperar hasta que ya me encuentro en el final del camino, en el maravilloso que es la naturaleza. En alguna ocasión me tocó acompañar a una persona que se encontraba, ¿sí?, en el final de la vida, pero era necesario que realizara un trámite final.
Yo íbamos en el auto, las dos. Ella iba en el asiento de enfrente con el chofer, yo iba en la parte de atrás. Y yo le iba observando cómo ella, a través del espejo retrovisor, yo le iba viendo cómo ella abrió su ventana, sacó su cabeza así por la ventana, cerró sus ojos y respiraba profundo, tratando de llevarse ese olor, ese aroma, el aire, sentirlo en su rostro. Miraba al sol como tratando de atrapar esos rayos y podérselos llevar. Y yo siempre me pregunté en ese momento, si tuvimos una vida previa, ¿por qué esperar hasta el último minuto o hasta el último momento para poder disfrutar de todo esto? Si el sol siempre estuvo ahí, el aire siempre estuvo ahí, ¿sí? Esos aromas siempre estuvieron ahí. Nuestras personas queridas siempre han estado ahí, ¿no? Alrededor de los otros. Entonces, cuando yo acepto a vivir plenamente y decido hacer algo por mi persona, es que voy a empezar a vivir con mucha paz, con mucha más tranquilidad y de una manera previa. Y ese dolor que yo pudiera estar sintiendo, ¿sí? A lo largo de este proceso, transformarlo en amor. ¿Sí? El duelo duele y duele porque es amor lo que está ahí. Y en este momento ese amor está dolido. ¿Cómo puedo resurgir ese amor para que me pueda acompañar? Algunas personas durante ese proceso, me imagino que han conocido a muchas personas, realizan alguna actividad para poder transformar su dolor. ¿Sí? Hace poco llegó a mis manos un libro de una escritora, es oaxaqueña, pero ella vive aquí en el estado, aquí en la ciudad, y ella perdió a su niña, perdió a su hija, y el dolor era muy grande de poder haber perdido a su hija, y ella transformó este dolor en algo muy bello y empezó a escribir poemas. De hecho, tiene un libro, un poemario bellísimo, y en todas habla de su hija, y en todas habla y hay poemas donde marca de manera explícita el dolor que como madre está teniendo. ¿Sí? Entonces, hay muchas formas en las cuales podríamos canalizar también ese dolor, ¿sí? Nos llega tanto me duele, ¿sí? Poderla transformar en amor para mi vida, ¿sí? Y no significa, transformar no significa olvidarlo, no significa olvidar para siempre, es transformarlo simplemente, integrarlo a nuestra vida para vivir de manera más placentera. Hay un libro que se llama La soledad de los moribundos. Es un libro del autor Norbert de Díaz. Este libro, el autor en sus primeros capítulos, bueno, nos habla en general todo el libro, cuál es la soledad que viven las personas cuando van a morir, a qué soledades se encuentran, porque muchas veces no es solo a la presencia de familiares o de amigos, sino a esta soledad que representa muchas veces el haber sentido, ¿no? Que la vida no tuvo sentido, que no hicimos algo, algo que verdaderamente sea significativo para podernos despedir en paz. Y él decía que de todos los seres vivos que existen en el planeta, los seres humanos somos los únicos que tenemos el privilegio de saber que nos vamos a morir. ¿Sí? Los seres humanos somos los únicos, pero también somos los únicos seres vivos. De los seres vivos somos los humanos, los únicos que le tengo miedo a morir. Sé que me voy a morir, pero soy el único que le tengo miedo a morir. Y él dice que esta diferencia de las personas o de los seres humanos, por ejemplo, con los animales, dice que los animales no saben que se van a morir, pero ellos intuyen el momento cuando va a llegar. Y si ustedes han tenido alguna mascota, sobre todo a los perritos,
Ellos intuyen en el momento en que su vida se está acabando y ellos empiezan a refugiarse, se empiezan a apartar y a tratar de vivir un momento más a solas. Algunos buscan el refugio con sus seres queridos, con las personas a las que quisieron, ¿sí? Y tratan de morir cerca de estas personas. Y los seres humanos, dice Norbert Elias, vamos teniendo miedo a la muerte porque vamos adquiriendo a lo largo de la vida, a partir de que nosotros como seres humanos, cuando somos niños y tenemos conciencia de lo que es la muerte, vamos adquiriendo apegos. Y vamos, a través de estos apegos, vamos viendo la muerte muy lejana, ¿sí? Como si nunca nos fuera a pasar. Y esto es lo que hace que empecemos a tener miedo a algo que va a ocurrir, algo que sabemos que va a llegar en algún momento de nuestra vida, pero que nos hace pensar que a nosotros nunca, nunca nos puede ocurrir. Entonces, ¿cómo afrontamos el hecho de que vamos a morir? ¿Alguna vez se han preguntado cómo será ese momento? ¿Algún momento, una vez que estén a solas o que estén en plática con su familia, porque eso es bueno platicarlo siempre en familia? ¿Cómo van a afrontar esa muerte? ¿Cómo me voy a sentir, por ejemplo, con mi pareja cuando mi pareja falte? ¿Qué voy a hacer en ese momento? O viceversa, ¿qué va a hacer mi pareja si yo le falto? ¿Cómo va a afrontar la pérdida? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer o cómo voy a afrontar si muere un miembro de la familia que sea muy querido, un amigo? ¿Cómo quiero que sean mis servicios fúnebres, por ejemplo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero que me entierren, que me sepulten o quiero que me incineren? ¿Alguna vez han platicado con su familia o para ustedes mismos han pensado cómo les gustaría que fuera? Y si fueran a morir, dice la Organización Mundial de la Salud, que, oh, y quizás de forma violenta, de una forma muy rápida. El resto, la mayoría, vamos a morir de una enfermedad crónico-degenerativa, una enfermedad que nos va a ir desgastando poco a poco, que nos va a ir debilitando día tras día y que poco a poco nos va a ir acercando a la muerte. ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta que nos estamos acercando a la muerte. Y entonces, ¿cómo me preparo para ese momento? ¿Cómo no tenerle miedo a la muerte? Porque todos tenemos este miedo a morir, ¿sí? Porque no lo integro a mi vida, no lo integro a parte del proceso de mi vida. Norbert Elias dice, él tiene 4 teorías que dice, cómo los seres humanos afrontamos este momento o la idea, ¿no? de que vamos a morir. Una de ellas es pensar que existe una vida posterior. ¿Sí? El pensar de acuerdo a las creencias de cada uno, de que hay una vida posterior, que puede ser el paraíso, que puede ser ese camino de salvación o algún lugar especial donde cada uno, de acuerdo a nuestras creencias, creemos que vamos a ir, eso nos aligera ese miedo y puedo afrontar de esa manera la idea de que voy a morir. ¿Sí? Habrá otros que reprimen la idea de la muerte. Simple y sencillamente, no quiero pensar en ella y me espero y que un día ocurra. ¿Sí? Otra de sus teorías es que los seres humanos a veces pensamos que otros se van a morir, pero nosotros no. ¿Sí? Esta que tenemos desde el siglo XIX de que la muerte es ajena, donde todos se mueren, menos nosotros, y lo podemos ver, ¿sí? Cuando vamos a veces a las funerarias. La persona que murió está al frente, está ahí solo. En el primer asiento, la primera fila de asientos, estará esa familia más cercana. ¿Sí? Nos vamos retirando. Y quizás al final de la sala o incluso afuera de la sala funeraria se encontrará el resto de personas que están acompañando. ¿Sí?
Y esta idea que tenemos de que la muerte es ajena, o sea, de aquí para allá, que mueran todos, pero de esta línea para acá, que no me toque ni a mí ni a mi familia. Sí, y esa es una idea que muchas personas también pueden tener. Y la cuarta forma de poder afrontar la muerte es mirarla de frente, ¿sí? Saber que es una realidad, saber que efectivamente vamos a morir, que en algún momento nos va a tocar, no sabemos cuándo, pero en algún momento nos va a llegar. Y poder hacer ese contacto con ella, porque eso es lo que me tiene y me va a mantener en esta realidad. ¿Qué sucede con aquellas personas que no logran ver a su ser querido cuando muere? ¿Sí? Y sucede mucho, por ejemplo, cuando hay secuestros, cuando la gente se desaparece. Y a veces dicen las mamás, ¿no? Que me han tocado, dicen, es que yo siento que ya se murió, pero mientras no vea el cuerpo, no se murió. Las personas necesitamos hacer contacto con para poder entender la muerte y poder caminar en este proceso de duelo, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando se reprime la muerte, puedo estar diciendo, no pasa nada, pero me guardo toda esa emoción, todo esto que estoy sintiendo. Y en algún momento va a llegar otra pérdida que va a hacer que esto detone y que sea mucho más complicado el proceso de duelo que puedo vivir. Cuando tenemos una pérdida, nos vamos llenando y nos enfrentamos a una pérdida de mucho impacto, empezamos a tener una serie de emociones y todas ellas revolotean en mi cabeza, en todo mi ser, y no me permiten muchas veces pensar de una manera adecuada. O me siento que me fui hasta el fondo, que me estoy en el fondo y que algo me detiene y que no encuentro el camino para poder salir a flote. ¿Cómo hago con este dolor que me tiene hasta el fondo? Porque me está doliendo mucho, no me permite pensar, ¿sí? Y esta carga de diferentes emociones hacen que la persona viva como fuera de sí misma, ¿sí? Porque no puede pensar, no puede identificar qué es lo que le está pasando, porque es mucho el dolor. Y quisiera poder nadar y salir a flote, pero no puede. Este dolor no le permite, porque no puede ubicar esas emociones que está ahí sintiendo. Entonces, estando ahí, sabe que le duele, estando ahí abajo, sabe que le duele, ¿sí? Sabe que su cuerpo y su vida se cimbraron a través de esta pérdida. Sabe que su cuerpo, su mente, toda ella, sí se estremecieron. Y lo único que le queda en este momento es mirarse desde la parte donde estamos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer conmigo? Y únicamente en un proceso de duelo solo hay tres caminos, ¿sí? Uno, tengo miedo y me paralizo y no hago nada y ahí me quedo quieta, ¿sí? Y simplemente no avanzo. Y me quedo siempre con este sufrimiento y con este miedo porque no sé qué hay más allá si yo empiezo a caminar, si yo toco este proceso de duelo en el que van a tocar mis sentimientos, tengo que exponer esto que siento. Y mejor prefiero quedarme ahí, paralizada en el miedo y no avanzar. El otro camino que puedo tener es evadirlo. No pasó nada y yo continúo con mi vida. Sí, 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 sí me dolió, sí, sí, sí perdí, pero aquí me quedo. Decido no afrontar esta realidad y lo evado. Y mencionábamos hace rato, si yo evado, empiezan a llegar muchos pensamientos, ¿sí? Que pueden ser de culpa, ¿sí? Y cargar una culpa en un proceso de duelo se vuelve muy complicado. O simplemente esperar a que ocurra otra pérdida importante y entonces sí, se detona este proceso de duelo. Y el siguiente camino, sí, que podríamos seguir es afrontar la realidad que estoy viviendo, es darme cuenta, hacerme consciente de que efectivamente tuve esta pérdida, que me está doliendo mucho y que quiero sanar y que quiero avanzar para poder vivir de una mejor manera. Entonces, lo primero es qué es lo que me hace sentir. ¿Sabes que estoy sintiendo mucha rabia?
poder ponerle nombre a eso que siento. ¿Cómo me hace sentir? Pues me hace sentir tan valiente, me hace sentir vacía o tengo mucha tristeza y me hace sentir que no puedo más, que mi cuerpo se atravesó. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Entonces, este primer paso es reconocer que algo está pasando conmigo y que necesito avanzar. Y poder decidir dar el primer paso puede ser difícil, nos puede costar mucho trabajo. Aquí le des tomarlo con calma. Sé que necesito avanzar porque me está doliendo mucho en este momento y necesito transformar este dolor. Doy ese primer paso. Probablemente esos primeros pasos nos sentiremos como que vamos sobre una cuerda floja donde a veces se hunde, a veces siente que me vuelvo a caer, pero la cuerda me regresa de nuevo a poder seguir andando. Y aquí lo importante es que aunque me cueste trabajo avanzar, que aunque me cueste trabajo dar cada paso, lo voy a poder conseguir y lo voy a lograr. Y que al final de cuentas, la seguridad que yo empleé en este andar, en cada paso, es lo que me va a llevar al final de este camino. Y voy a llegar a ese final del camino más fortalecido, con mucha más paz, ¿sí? Y con la seguridad de que podemos estar bien. Entonces, si estoy en este momento en un proceso de duelo, si yo ya me di cuenta que sola no puedo salir adelante, siempre hay que buscar ayuda. Siempre hay que buscar ayuda para que nos puedan guiar en este camino, que nos puedan acompañar y en el momento que estemos listos, dar ese primer paso para empezar a avanzar en este camino, ¿sí? Que me va a dar tranquilidad y llegar fortalecido al final de este proceso. Entonces, ¿cómo nos ayuda la tanatología a poder vivir mejor? Bueno, pues primero porque me ayuda a afrontar el duelo, a darme cuenta que existe, a darme cuenta que es normal que esté sufriendo y a darme cuenta que también puedo salir, a darme cuenta que es normal que sienta toda esta gama de emociones y que también puedo identificarlas, ¿sí? Y puedo saber cómo es que me hacen sentir. Acompañar a otros en este proceso también. La tatología nos enseña que podemos acompañar a otros, que puedo tener las herramientas para acompañar y que la persona que está siendo acompañada, ¿sí? Pueda tener esta fortaleza y seguridad de que va a haber un camino mejor, ¿sí? Una vez que ella aprenda a manejar estas emociones. Prepararnos para la propia muerte. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo me gustaría? A veces, en alguna ocasión, me preguntan, Moni, ¿cómo les gustaría que fuera su muerte? ¿Cómo les gustaría morir? No es grato, porque no, la muerte es injusta, es ingrata, pero ¿cómo me gustaría o voy a decir, pues que yo ya me morí, ya no pasa nada, que sea quien se quede a cargo, el que arregle todo en relación a mi funeral. ¿Por qué no hacerlo desde antes? ¿Por qué no preparar vida? Y luego, pues, encontrar un sentido a la vida, ¿sí? A confrontar la realidad de la muerte, ¿sí? Podremos descubrir lo que realmente importa. O sea, ¿qué es importante de verdad en mi vida? Porque a veces queremos tener tantas cosas, pero ¿qué es lo que realmente me da felicidad? ¿Qué es lo que realmente me da paz? Y poder tener prioridades, ¿sí? Estas prioridades que me van a ayudar a disfrutar, porque no sé cuánto tiempo me quede de vida. Pues quiero disfrutar y que llegado el momento pueda partir con esa tranquilidad de haber hecho lo que quise, de haber vivido de acuerdo a mis recursos y posibilidades al máximo, ¿sí?
sin tener que lamentarme en ese último momento de hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, por qué actué de tal o cual manera, por qué no pedí perdón, por qué no otorgué un perdón también. ¿Sí? Entonces, llegar a confrontarse en este final de la vida y muchas veces para los pacientes que me ha tocado acompañar durante este último momento de la vida, que a veces me decían, porque muchos de ellos se encuentran solos, ¿sí? Muriendo en una cama de hospital. Y me decían, creo que me equivoqué en tantas cosas porque hice esto o dejé de hacer aquello con mi familia. Y yo creo que ahorita es un buen momento, ahorita tenemos vida, es un buen momento de revisar qué es lo que hemos hecho, hay algo que puedo mejorar de eso que hice o todo estuvo bien, está perfecto. ¿Sí? Y que sobre todo, ¿qué me gustaría para mí en el tiempo que me quede de vida? El que sea, que si mañana mismo muriera, puedo irme y partir tranquilo, partir en paz y dejar a mi familia también con esa paz y esa tranquilidad de haberme conocido, cuando menos de que me hayan conocido, ¿no? ¿Qué aporto a mi vida? ¿Qué aporto a mi vida para que ésta pueda ser un legado para el resto de mi familia? ¿Cómo quiero, no? Que ser recordado, quizás. Hay un cuento que encontré hace el año pasado y que me pareció bien interesante y que estuve buscando y bueno, dice que este es el cuento del buscador y se le atribuye, ¿no? A Jorge Bucay porque aparece en uno de sus libros y dice que un viajero, así a grandes rasgos, un viajero llegó a un pueblo, ¿no? A un pueblo desconocido y se fue a pasear al cementerio. Y cuando llega al cementerio, llama mucho la atención. En las lápidas únicamente aparecían 8 años, 5 años, 1 año, 12 años, 11 años. Y pues él se preguntó, pues, ¿qué pasará en este pueblo que se están muriendo todos los niños? Que puros niños. Y revisó todas las tumbas y todas tenían edades así, ¿no? Pues tenían así 8 años, tal la edad. Y busca el sepulturero y le pregunta y le dice, ¿sabe qué me llama mucho? Yo no soy de aquí, me llama mucho la atención esto que estoy observando. ¿Por qué se mueren los niños? ¿Por qué en este pueblo se mueren los niños? Yo no he visto a ninguna tumba de ningún adulto. Y el sepulturero le dice, es que aquí no se mide la edad. Aquí lo que se mide son los años vividos. Estos años que fueron vividos con calidad. Todos estos momentos, estos años vividos de felicidad. Y se va sumando, dice, desde que la persona nace, carga un libro en el cual va anotando cada momento que es feliz y que puede ser 30 minutos, y anota los 30 minutos, 1 hora, un día, y va anotando. Y al final, cuando la persona muere, se suman todos esos momentos. Y esos son los años que nos da. Y eso es lo que se les pone en las lápidas, los años de calidad y de felicidad que tuvieron las personas. Y se me hace como que algo muy bonito. Si nosotros lo tomáramos como ejercicio, como un ejercicio, ¿cuánto tiempo tendríamos hasta ahorita vivido de calidad y con felicidad? Y lo podemos hacer como algo tan sencillo, un día, en un solo día. Hay que anotar mañana a levantarnos y empezar a contar. Desde que yo me levanto, a lo mejor el simple hecho de abrir los ojos y tener vida, aunque ¿cuánto tiempo? Y lo anoto. El poderme llevar alimentos a la boca. Si esto me ocasiona felicidad, lo anoto. El poderme mover, ¿sí? El poder trasladarme de un lugar a otro, me provoca felicidad, lo anoto. Y así, únicamente momentos felices que tengamos durante el día. Todo lo malo, todo lo que me hizo enojar, que si me peleé con mi compañera, con mi vecina, nada de eso lo tomo en cuenta. Simplemente aquellos que me hayan dado felicidad. Y cuento, por supuesto, mis horas de sueño, porque también es un placer, es placentero dormir. ¿Cuántas horas acumularíamos en un día de 24? ¿Sí? Si nos pusiéramos a hacer este ejercicio, y este cuento se me hizo muy, muy, muy bonito, en la forma en que podemos honrar a las personas que mueren, a nuestros seres queridos, o simplemente honrarnos nosotros mismos, ¿sí?
midiendo cuánto tiempo de felicidad tengo. Si lo malo ya lo conozco, ya sé que me hace daño, ¿por qué tengo que seguir dándole vueltas a lo malo y a lo que me produce dolor? Si puedo disfrutar de esos momentos de felicidad y de calidad. Hay un cuento, si alguien no lo conoce, es un cuento muy rápido que se llama El pato y la muerte. Y en ese momento, este cuento habla de un patito que vive en su lago muy a gusto, disfrutando feliz, ¿no? De ese lago. Y en eso se le aparece una figura media extraña, y todo ve que lo observa y le dice, ¿y tú qué haces aquí? Y le dice, bueno, es que yo siempre he estado contigo desde que naciste. Y dice, ¿pero quién eres? ¿Eres la muerte? ¿Me voy a morir? ¿Me vas a llevar ya? Y la muerte le dice, no, es que yo estaba aquí acompañándote siempre, yo nunca me he ido. Desde que naciste yo estoy aquí. Y yo estoy aquí por si te enfermas, por si tienes un accidente. Yo aquí estoy. Tú sigue con tu vida, yo aquí estoy tranquilo. Y dice, o sea, yo me puedo encargar de muchas cosas contigo, pero la vida se encarga de tus accidentes y de lo que vayas a tener. Yo no, yo nomás estoy aquí, ¿sí? Para el momento que ocurra. Pasa el tiempo y el patito se empieza a sentir mal, empieza a sentir como la vida se le va yendo y lo empieza a intuir. Y le dice, ¿y ahora sí me vas a llevar? Pues creo que sí, ya va a llegar el momento. Le dice, ¿y mi lago? ¿Qué? ¿Me llevo mi lago? ¿Qué hago con el lago? No, no te preocupes, el lago se queda ahí, no lo necesitas. El lago formó parte de tu vida, no lo disfrutaste. Quizás con mayor intensidad, con mayor propósito. Y entonces, en ese momento es cuando voy a poder salir a flote, poder salir de ese fondo en el cual me encontraba sufriendo. Abrazar la vida para vivirla en su totalidad, en lugar de temerle. Hay que arriesgarnos, hay que vivirla. Vida solo hay una. Hay que vivirla, o cuando menos lo que conocemos como vida en este momento, pues hay que vivirlo. ¿Sí? Y podemos verla a la vida como una gran maestra, como esos pacientes o esas personas o nuestros seres queridos que vuelven a ser unos grandes maestros para nosotros. Y esta maestra sabia que nos enseña que la vida también es frágil a veces, pero al mismo tiempo que tiene una gran belleza. Cuando yo he estado atendiendo a pacientes en este final de la vida, ellos me han enseñado, ¿sí? La serenidad que puede tener, cómo tener paz en esos momentos. Mi padre, no sé por qué, mi papá, siempre conmigo, él se acercó mucho para enseñarme sobre sus miedos. Desde que yo era muy niña, él me hablaba sobre la posibilidad de la muerte y él siempre me decía que morirse no tenía chiste, porque todos nos íbamos a morir, que el chiste estaba o esta posibilidad estaba en cómo íbamos a llegar a ese momento, cómo vivíamos nuestra vida para llegar al momento en el cual íbamos a morir. Ese era el chiste de la vida, ¿sí? Cómo íbamos a vivir, en qué condiciones o cómo iba a disfrutar la vida para poder llegar al final de una manera tranquila. Y él siempre me decía, ¿para qué vas a estar llorando cuando llegue el final? Si tuviste toda la vida atrás para poderlo hacer. Entonces, estas fueron muchas de las enseñanzas que mi papá me dejó. Y algún día me dijo, cuando tengas una pérdida, siempre vas a tener pérdidas en la vida, la que sea. Llora hasta que te canses, llora hasta que te canses. Él manejaba 24 horas, pero yo creo que hay que llorar, ¿no? Hasta que te canses, hasta que ya no puedas. Se llora hasta que te canses, luego le ponte de pie, límpiate las lágrimas, respira profundo y continúa andando, porque eso es la vida y eso siempre va a estar.
Yo vi a mi padre vivir esto, esos mismos consejos que él me daba el día que murió su mamá. Mi abuela vivía en otra parte, lejos de nosotros, y mi padre fue el único que fue a acompañarla. El Orio. Y cuando él llegó ese día en la madrugada a la casa, mi cuarto, bueno, estaba cerca del cuarto de mis papás, no había una puerta, yo podía ver hacia el otro cuarto, y en la oscuridad y en esa pequeña luz que entraba, te lo abrazó. Y yo miraba cómo le tocaba a mi mamá la cabeza, cómo le acariciaba la espalda. Y ahí aprendí desde ese momento, ¿sí? Que a veces únicamente con nuestra presencia, que a veces que nuestro silencio también habla y que podemos acompañar de una manera efectiva. Mi padre lloró toda la noche y al día siguiente se levantó y él continuó con su vida. Y lo volví a ver, que lo hizo de nuevo cuando murió su hijo mayor. Sí, mi padre, sin haber ido nunca a la escuela y simplemente un hombre de campo, había aprendido mucho de la vida. Y él había integrado desde muy joven a la muerte como parte del proceso de la vida. Entonces, la muerte siempre nos acompaña desde el momento de nacer. Creo que es lo único que tenemos seguro, ¿sí? Que la muerte va a llegar en algún momento. Entonces, la tanatología como una experiencia de vida nos enseña a abrazar la vida con mayor conciencia, a enfrentar la muerte con serenidad, a transformar el dolor en un proceso de crecimiento personal. ¿Sí? La persona que va a morir o cuando nos encontramos en el final del camino, nos enseñan a tener paz, nos enseñan a tener serenidad y nos enseñan que ese momento también es valioso y que es importante, pero sobre todo nos enseñan a no temerle, a no tenerle miedo y a tener la satisfacción de haber cumplido, ¿sí? Con su misión en esta vida. Pues bueno, no me queda más que despedirme y invitarlos, ¿sí? A que conozcan la tanatología, a que la vivan también y no solamente esperar a que tengamos un proceso de duelo. Simplemente hay que conocerla y hacerla parte de esta experiencia de vida. Muchas gracias. Pues muchas gracias, agradecemos este gran tema que nos acaba de compartir Lupita González de una experiencia de vida, la tanatología. Y mira que sí, es una experiencia de vida la muerte, que contradictorio, sin embargo, siempre está ahí, como ella dice. Hay algunas preguntas, Lupita, Sí, que me están haciendo por aquí. ¿Qué nos enseña la tanatología sobre la importancia de vivir plenamente antes de morir? Que más o sí, menos dijiste. sí, ¿qué es esto, no? Disfrutar lo que tengo ahorita, sí. La tanatología va a acompañarme en este proceso de vida, en este proceso que va siendo doloroso para mí si yo me espero al final, ¿no? En este caso, en un proceso de duelo, me va a enseñar lo que tengo en este momento. Muchas veces quienes han tenido la oportunidad de acompañar a alguien que esté en un proceso de duelo, las personas se quedan como cicladas en este dolor. Y es que se murió, y es que pasó, o cómo ocurriría todo esto. ¿Por qué no ser como ese cuento? ¿Qué te dejó él a ti? Todo este tiempo que viviste con esa persona o con esa situación o esa relación, ¿qué aportó que sea bueno para ti, que sea satisfactorio? Lo malo ya lo conocemos. Ya sabemos todo el dolor que me produce esa relación, esa situación o ese momento. Pero ¿qué hay de bueno? O sea, todo esto bueno. En alguna ocasión una mamá me decía, pero es que mi hijo, y yo de pensar cómo es que murió. Vivió 29 años contigo. ¿Por qué pensar en un instante? Sí, porque la muerte es un instante, nada más. Y tus 29 años que él te llenó de amor, que tú pudiste darle amor a esa persona. Eso es honrar a los demás. Y la tanatología nos va enseñando esto, a disfrutar todos esos pequeños momentos que hemos tenido a la vida. Y que si los junto, pues van a ser muchos grandes momentos para poder vivir en paz. Muy bien. Otra pregunta es, ¿cómo cambia la percepción de la muerte
cuando se comprende desde la tanatología? Ok. Lo primero, la percepción cambia en que ya no hay miedo, lo integras como parte de tu vida, como parte de este proceso en la cual no hay apegos. Si donde todo esto que yo quiero ahorita, y ahí entra el cuento del patito, si todo esto que yo quiero, no me lo voy a llevar, me voy a llevar las experiencias de los demás, me voy a llevar todo esto, este amor que tengo y del cual me he rodeado y esta satisfacción de lo vivido. Hay una película mexicana, pero ahorita no recuerdo el nombre exactamente, a lo mejor es una película que ganó como 17 premios, muy famosa, eh, y habla precisamente de la vida, cómo la vivimos con amor, desamor, con enojo, con pleitos, con disgustos, pero sobre todo con muchos apegos. Y la parte importante de esta película es una persona que siempre carga con una silla. Y la silla es su seguridad, la silla es lo que a él lo representa. Y se nos olvida que nosotros nos representamos por nosotros mismos. Y esta persona, cuando llega el día de su muerte, y va caminando porque tiene esta analogía de una cueva a la cual entran las personas cuando están muriendo, y él va cargando su silla, porque es su pertenencia, es su posesión. Y cuando llega a la puerta de la cueva, le dicen, déjala, acá no la necesitas. Y él cuando suelta esa silla, él se libera. O sea, no vivió la vida por estar cuidando la silla. Sí, y en ese momento él se liberó para poder entrar y poder disfrutar, a lo de acuerdo a su creencia, lo que venga después. Ujú. Yo nada más me acuerdo de la película Macario, ¿te acuerdas? Ah, ok, Película sí, mexicana que evadía la muerte y le sacaba la evadía. vuelta y tiene muchas enseñanzas también esa Sí, película. sí, Mira, hay sí. otra pregunta de ¿por qué muchas culturas la muerte, por qué en muchas culturas la muerte sigue siendo un tema tabú y cómo puede la tanatología ayudar a abrir estos espacios a un diálogo? Sí, mira, sigue siendo un tabú y aún aquí en la actualidad, porque por la forma como se ha transformado el concepto de muerte a lo largo de la historia, ¿sí? Cuando antes mirábamos la muerte como una muerte colectiva, en la cual la persona podía morir en su casa, rodeado de la familia, y era algo normal, era integrada, la muerte estaba integrada, ¿sí? Al proceso de vida. Luego después empezamos a ver como esta muerte personal, en la cual el único interesado era el que se iba a morir, ¿sí? Y entonces la persona ya no moría rodeado de la gente que quería, moría solo en su cuarto. Y únicamente la persona que se encargaba de hacerle su testamento, su papel de vida, era el que entraba con él. Y a partir más o menos como del siglo XIX cambió de nueva cuenta este concepto, en el cual la muerte ahora se ve lejana. Por eso le tenemos miedo. Sí, y ahora Ujú, entró que se muera no de allá, pero de esta rayita para acá, ujú. que no pase la muerte. Fíjate, déjame platicar así rápido si hay tiempo, una historia así rapidita y que ocurrió en mi familia y en mi entorno de vivir. Hace ya varios años, en la colonia o en la calle donde vivían mis padres, pues ya eran puras personas mayores. Ellos fueron los fundadores de esa colonia, de esa calle. Y todos los viejitos se conocían, todas eran puras personas mayores. Se muere primero el que vivía frente a la casa de mi papá. Y todos, oh, se murió Don Chuy, se murió Don Chuy. ¿No? Al poco tiempo se muere el de la casa de al lado. Y curiosamente se fueron muriendo así, en caminito. Empezó enfrente y se fueron. Llega a la esquina y empieza a dar la vuelta y se empiezan a morir, ¿sí? Así dando la vuelta. Un vecino de mi papá y mi papá dijeron, porque digo, lo platicaban ellos así, ahí viene la muerte, ya nos va a alcanzar. Y mi papá y el otro señor se fueron, nada más cruzaron la línea, pues sí, la línea estaba a 2 cuadras de la casa, ¿no? Pero ellos cruzaron la línea y se fueron a vivir a Estados Unidos con sus hijos respectivamente, ¿no? Entonces mi mamá cruzaba, visitaba a mi papá, le llevaba comida todos los días, pero él estuvo allá. Mi papá se estuvo 3 años porque no quería que la muerte le llegara. Y curiosamente, pues
tú conoces la historia, cuando llega mi papá a la casa, al poco tiempo se murió. El vecino dijo, no, yo no me regreso. Y él siguió en Estados Unidos. Al tiempo, pues necesitaba vender su casa y tuvo que regresar a esa calle y al poco tiempo muere. ¿Sí? Entonces, por más que escapemos, la muerte siempre nos va a encontrar. ¿Sí? Nos va a encontrar en el lugar donde estemos, disfrazada de muchas formas. Entonces, aquí hay un cuento, de hecho, algo así parecido de Jorge Bucay, en el cual él habla, ¿no? De unos mineros que quedaron atrapados y que los únicos que se murieron fueron los que sí estaban midiendo el tiempo. Los demás que no sabían el tiempo, todos se salvaron, ¿no? Los únicos que sabían cuánto tiempo llevaban atrapados fueron los. Nazco, crezcamos. Y va a depender de cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras creencias, cómo es que lo manejemos. Cuando yo estaba en la primaria, ay, que me encantan las historias, pero cuando estaba en la primaria, tendría que 11, 12 años, una compañerita me invita al funeral de su abuela. Entonces, saliendo de la primaria, nos fuimos al funeral. Era la primera vez que yo iba a un funeral, primero en una funeraria. No conocía las funerarias, siempre habían sido en casa. Y yo cuando llego, yo esperaba encontrar ese dolor tan grande que yo había visto en varios funerales de la colonia. Entonces yo llego y me encuentro con una familia sumamente tranquila y yo hasta pensé, dije, qué bárbaros, pero ¿por qué no lloran? Sí, yo en mi inocencia de niña, todavía en mi pensamiento de niña, dije, pero ¿por qué no lloran? ¿No la querían acaso? O sea, eso fue lo primero que se me ocurrió. Y yo los vi que empezaron a cantar y todos eran muy felices, o al menos se miraban tranquilos, ¿no? Con mucha paz y disfrutando ese momento que tenían con la abuela. Y yo le pregunté a mi amiga, ¿y por qué no lloran? O sea, pues, no deberían de llorar, se murió la abuelita. Y ella me dijo algo, ¿por qué tendríamos que llorar? Dice, tuvimos la oportunidad de disfrutarla 94 años. Y ella nos dejó muchas enseñanzas. Y ahorita estamos recordando todas las enseñanzas, ¿sí?, que vivimos con ella. Y segundo, de acuerdo a la creencia que ellos tenían, dice, ella ya llegó con ese ser superior en el que ellos creían. Y ella ya llegó, ella ya completó su ciclo. ¿Por qué tendríamos que llorar? Entonces, sí fueron muchas cosas que digo, yo que la vida ya me tenía este camino a mí marcado, porque nunca me hubiera ocurrido. Y empecé muy joven, a los 20 años, y empezar a acompañar a las personas, cuando todavía no sabía ni cuál era mi vida, ¿no? A los 20 años, empezar a acompañar a alguien más en este proceso. Entonces yo creo que lo que hace falta es esto, ¿no? El poder entender, eh, que todos pudiéramos entender que es parte del proceso. La muerte es parte del proceso y no hay por qué temerle. Ahí está. Uy, sí, es cierto. Y por último, Lupita, ¿cómo podemos preparar a los niños en esta área? Mira, de la misma manera, cuando fue COVID, que los niños iban a regresar a la escuela, ahí me contactaron varios maestros. Sí, porque ellos tenían miedo, ¿qué vamos a hacer cuando lleguen los niños? Porque muchos habían perdido papá, mamá o habían perdido a ambos. Y tú digo, bueno, ¿y por qué no empezar a recordarles el ciclo de la vida? Porque creo que de ahí es la base, ¿no? No empiezas con las personas, porque a lo mejor no estás listo para que ellos sepan que papá y mamá murieron. No, empieza con las plantas, empieza con los animales. Probablemente a ellos ya les murió una mascota. Y empieza con ellos. ¿Cómo es el ciclo de la vida? Y empezar a hablar de esto para que ellos lo integren de una manera más natural. ¿Sí? Y fue lo que hicieron muchos maestros, empezar a trabajar de esta manera. Ya los niños se abrían, lloraban, explicaban lo que estaban sintiendo, ¿no? Por la falta de papá y mamá. Y bueno, los maestros pudieron ser parte de este acompañamiento con los niños. Entonces, con los niños son los más sensibles, los niños no tienen miedo
no tiene los miedos ni los apegos que tenemos nosotros. A los que nos dan miedo es a nosotros, a los niños no. Yo los invitaría en esta parte cuando a veces es necesario que el niño vaya a la funeraria, cuando muere un ser querido, siempre preguntarle si se quiere acercar a verlo. Acuérdense, cuando contrasto con la muerte, cuando enfrento la realidad, es cuando la puedo entender, ¿sí? Y si el niño lo desea, adelante, acompañarlo, ¿no? Siempre acompañado de este adulto, pero nunca negarle la posibilidad si es que el niño lo quiere hacer, como tampoco nunca forzarlo a que lo hagan. En esas pláticas que yo tuve con estos maestros, había uno, él era el director de la escuela y él me decía, cuando murió mi papá, no me dejaron verlo. Es más, ni siquiera me llevaron a la funeraria. Y yo tengo ahorita 45 años y tengo esta necesidad. Si yo lo hubiera visto, hubiera entendido que él había muerto. Sí, entonces los que tenemos miedo somos los adultos. ¿Sí? A lo largo de nuestra vida. Y no los queremos dejar, estamos como el pato, no quiero dejar el lago. Mm, Ujú, es cierto. Ay, qué interesante. Muchas gracias, Lupita. Qué interesante de veras todo lo que tu vasta experiencia nos has compartido es mucha y con esa facilidad de palabra que tienes para que nosotros podamos entenderte y poder aplicarlo a nuestra vida, pues también y poder entender a las demás personas, porque a veces no entendemos, así ujú, como en el funeral donde no lloraban y dices, Ojalá que pudiéramos ser así, ¿verdad? Pero siempre hay, bueno, siempre tenemos eso, a lo mejor de que no vamos a ver a la persona. Se calma mucha gente en algunas partes o en algunas religiones donde dicen nos vamos a ver en alguna ocasión después, ujú, allá en la segunda vida o en el cielo, o no sé cómo dice la ujú, gente. Y esa es la esperanza que la gente tiene ujú, y por la que deja de llorar, ¿verdad? Pero ujú, mientras otros lloramos por lo que no vivimos, a lo mejor estamos agradecidos por lo que vivimos, pero queríamos más o sentimos que nos hizo falta ujú. más y es un apego también, Sí, apego a la y persona. por qué esperarnos? Ajá. Ahorita lo Porque- puedo disfrutar, porque el día de mañana ni tú ni yo probablemente estemos. Alguno de los dos va a Ujú, faltar. Y alguna vez nos hemos puesto a pensar, de poco leí algo que decía, alguno en una pareja, ¿no? Alguno de los dos le va a cerrar los ojos al otro. ajá, Uno de los dos, ¿eh? Ya sería mucho que los dos partieran al mismo tiempo, que si se da, pero alguno de los dos va a tener que hacer el que firme ese ujú, certificado. sí. ¿Y por qué me voy a esperar a llorar y a decir es que yo quería esto con mi pareja? Hay que hacerlo todo Ujú, de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo a las herramientas que tenemos, de acuerdo a nuestras posibilidades y ujú, disfrutar. Si no todo es con dinero, no todo es con grandes cosas. Hay cosas tan pequeñas como el simple hecho de irme a sentar junto a esa persona que quiero y tomarle la mano, con algo tan sencillo como eso, estar ahí acompañando. Y si me toca acompañar a alguien y no sé qué decir, no necesito decir nada. El silencio también es palabra. ujú. Ujú. Ay, qué bonito. Pues muchas gracias, de verdad No, que yo creo que todo el mundo está fascinado y todo el mundo va a estar fascinado también con todo lo que puede entender con este gran tema que nos acabas de dar como especialista con tu maestría y tu doctorado que tienes en esto. Y pues gracias por haber aceptado participar en la Fundación Uno a Uno en estas conferencias de la paz y de la luz. no. Muchas gracias, te Gracias mando a un ti, abrazo Viole. y Ay, ahí un abrazote estamos. para ti también. Gracias, gracias a todos.